Muchas gracias y sobre todo un poco el agradecimiento, sobre todo por posibilitar el que podamos de alguna manera divulgar una preocupación que tenemos y que como grupo es obvio que manifestamos y que tenemos, que es el cáncer de colon. El cáncer de colon sigue aumentando. De hecho, los últimos datos que tenemos es que en el año pasado en España en casos de muerte, ha sido el más frecuente de todos. Y realmente ante esa preocupación, sabiendo que además es un tumor que efectivamente se puede evitar en sus fases iniciales y que se puede curar de una manera bastante sencilla y que el cambio es radical, haciendo un diagnóstico precoz o haciendo un diagnóstico más tardío, es un poco el motivo de organizar esta charla. Como entre los métodos para prevenir el cáncer de colon, al igual que otros tipos de cáncer, está el ejercicio físico, y a mayores somos muy aficionados en este grupo a la bicicleta, pues se nos ocurrió hacerlo de una marcha ciclista para llamar la atención desde ese punto de vista. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí, sobre todo gracias también a la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, su área de salud muy especialmente, y a la Fundación Cajasol, que se ha brindado y nos ha facilitado realmente todo. Así que vamos a comenzar. ¿Empiezas tú, Álvaro? Sí. Desde aquí lo podemos ver nosotros, ¿no? Sí. Empieza. Yo voy a intentar hacer una charla que sea lo más corta y lo más didáctica posible, que aclare una serie de dudas que suele aparecer o que vemos muy frecuentemente en la consulta cuando nos vienen los pacientes, pues buscando un poco de información sobre el cribado, cómo podemos encontrarlo y cómo son los primeros pasos para poder al final ganar al cáncer de colon. Primero que tenemos que entender es que es una enfermedad, es el tercer cáncer que más frecuentemente se diagnostica y que además tiene una alta mortalidad, como ya han comentado, que afecta al 60% de hombres, pero a un 40% de mujeres. Ahora que ayer fue el Día de la Mujer, que hay que desterrar el mito de que el cáncer de colon solo afecta a los hombres. O sea, también afecta a las mujeres casi en la mitad. Y otra de las cosas que me gustaría aclarar antes de empezar es que el cáncer de colon tiene curación, pero lo importante es el tiempo. Por eso he puesto estas dos, no tiene puntero, bueno, estas dos imágenes. La primera imagen, la de arriba, lo que muestra son 3 etapas del cáncer de colon. ¿Tienes aquí, si tienes? ¿Tienes? De hilo detrás. Como vemos aquí, son las 3 etapas del cáncer de colon. En cuanto a la primera etapa, que sería la que vemos aquí, lo que es un cáncer más localizado. Según va avanzando el cáncer hacia más agresividad, va formando nuevos vasos que le permiten diseminarse a distancia a través de la sangre y además provoca un sangrado hacia el colon. Esto es importante porque parte de las técnicas de cribado se basan en este hecho, que cuando va avanzando sangra hacia el colon. Más detalladamente vemos la evolución del cáncer de colon en la imagen inferior, desde que es una pequeña proliferación de células, que es prácticamente, que es benigna y que tarda mucho en evolucionar, hasta que poco a poco va creciendo y va adquiriendo malignidad, como vemos en la secuencia de aquí. Pequeño, va creciendo y al final, a partir de del que ya tiene un tamaño adecuado, empieza a sangrar y empieza a malignizar. Es muy, muy importante que entendamos muy bien esta imagen porque la vamos a utilizar para ver las diferencias entre los distintos cribados del cáncer de colon. ¿Cómo se realiza el cribado? Pues hay 3 tipos básicos. Está el estudio de las heces, la sangre oculta en heces, luego tenemos los estudios endoscópicos y por último las nuevas tecnologías que también apoyan para el cribado de cáncer de colon, que sería la colonotac, ¿vale? O la colonoscopia virtual, que también se conoce. Ahora vamos a ir viendo detalladamente uno a uno cada uno de los sistemas de cribado que tenemos. El primero del que voy a hablar es la sangre oculta en heces. Hay 2 tipos de estudios de las heces, ¿no? El primero sería el estudio de ADN y de marcadores tumorales que se desprenden de las células del cáncer, que se unen con las heces y que después nosotros podemos estudiar. Y el segundo, el más utilizado, es el estudio de la sangre. Sangre humana en heces, lo que se mira, hay 2 formas de verlo, test inmunohistoquímicos que miran precisamente o exclusivamente la sangre humana, y después están los que se basan en el guayaco, que simplemente detectan sangre. La desventaja de esta segunda técnica es que hace falta que el paciente haga una serie de una dieta, pues que no tome productos animales, ni carne ni hierro, y eso, bueno, puede ser una de las desventajas de esto. En cuanto al
como concepto general, la mayor ventaja es que es muy rápida, es muy barata y es muy fácil de hacer. O sea, no hay más que recoger las heces y llevarlas al laboratorio. Ya está. Pero, ¿cuál es el problema principal? Pues que lo que estamos detectando es lo que vemos aquí abajo. Estamos detectando pólipos que ya tienen un cierto tamaño o que por lo menos ya están provocando un sangrado o lesiones ya precancerosas o cáncer propiamente dicho. ¿Vale? Un poco eso sería lo principal. Y que además hay que hacerlo de forma anual o bianualmente. El segundo método del que vamos a hablar son la colonoTAC o la colonoscopia virtual, que esto consiste en que mediante el paciente se prepara como si fuera para una colonoscopia y después se somete a un TAC. Después, mediante un programa informático, se hace una colonoscopia virtual y podemos detectar morfológicamente las distintas alteraciones de la mucosa del colon. La ventaja de esto es, primero, que no hace falta sedación, por lo tanto pacientes que sean muy mayores o que tengan mucho riesgo de sedación podrían hacérselo, o pacientes que técnicamente no sea posible alcanzar, porque tenga bien una estrechez, una estenosis o porque tenga la anatomía muy compleja que impida hacer una correcta evaluación de la totalidad del colon. Desventajas de esto, que hay falta de estudios todavía de grandes poblaciones que veamos la reducción de la mortalidad, pero y después que también al basarse en la morfología detecta mejor los cánceres que tienen una morfología, como vemos aquí, de pólipos pediculados, tipo, como podríamos conocerlo, tipo setas, ¿no? Y que además hace falta que el pólipo sea mayor de 1 centímetro. Se ve que hay una sensibilidad entre un 60 y un 90% que va creciendo esa sensibilidad en función del tamaño del pólipo, ¿vale? Entonces, los pólipos menores de 1 centímetro se nos queda un poco corta. Como vemos en el recuadro, tenemos aquí solamente pólipos grandes o desplazándose hacia la gráfica, hacia la parte del cáncer, ¿vale? Pero los pólipos menores de 1 centímetro tenemos más dificultad para verlos. La última de la que vamos a hablar es la colonoscopia o los estudios endoscópicos, entendiendo como tales hay dos tipos. Clásicamente estaba la sigmoidoscopia, que se basaba, se llama así en función de la zona anatómica que estudia. La sigmoidoscopia estudia solamente el recto y el sigma, o la colonoscopia, que estudia la totalidad del colon. Esta prueba habría que realizarla cada 10 años. Sus principales inconvenientes son que hay que hacer una preparación, que requiere sedación y que tiene unos riesgos de perforación, pero que son realmente muy bajos, ¿vale? O sea que es una técnica muy segura. ¿Cuál es la principal ventaja de esto? Pues que detectamos todas las lesiones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Estamos viendo el espectro completo de la enfermedad y podemos además actuar sobre esto. Otra de las ventajas es que todas las otras técnicas que hemos visto anteriormente, si salen positivas, requiere que se confirme con la colonoscopia. O sea, una sangre oculta, si sale positiva, el paciente tendría que someterse a una colonoscopia. Igual que la colonoTAC, si sale que hay algún hallazgo, tendría que someterse a una colonoscopia. Por lo tanto, ¿qué sería lo ideal? Pues la ideal, una colonoscopia, ¿vale? Para verlo completamente y verlo todo desde el principio. ¿Qué es lo real? Porque no podemos someter a toda la población, no podemos asumir la sanidad pública un gasto de este tipo ni las listas de esperas que generaríamos. Entonces, lo real, lo que estamos haciendo en España, en algunas comunidades, primero sangre oculta en heces de forma anual o bianual, seguido, en los casos de que sean positivos, de una colonoscopia completa. Básicamente sería, hemos encontrado una lesión, entonces llamamos a Rosario y Rosario viene con la cámara y descubrimos cuál es. ¿A quién ahora ya que ya sabemos cómo se hace, a quién debemos ofrecérsela? Pues a toda la población general, hombres y mujeres, entre 45 y 50 años. Pero teniendo en consideración una serie de condicionantes. ¿Cuáles son? Pues unos factores de riesgo. Pues pacientes que tienen factores de riesgo familiares, o sea que son familias que tienen mucho cáncer de colon, o enfermedades crónicas o que ya tengan historia, habría que adelantar el inicio del cribado, como vemos aquí. En resumen, o sea, 4 datos que yo creo que es lo único que quiero realmente que nos quedemos muy claros. ¿A quién? A todo el mundo. Mayores de 45 o 50 años, a todo el mundo, hombres y mujeres, ¿vale? ¿Cuándo? Por encima de los 45 o 50, población general, que es algo que tenga factores de riesgo. Pues, paciente que tiene mucho historia familiar de cáncer, pues obviamente va a venir a la consulta antes porque está mucho más informado y a él habría que empezarlo antes. ¿Y cómo? Mediante colonoscopia cada 10 años o al menos sangre oculta en heces anual o bianual. Tener en cuenta que esto es un programa de cribado. Sería absurdo decirle a una mujer que se hiciera una mamografía y después olvidarla. O sea,
a los 45 o 50 años le hacemos la primera mamografía y le decimos, ya está, no tienes nada, no hay que hacer nada más. Con esto pasa lo mismo. Y después hay que hacer seguimiento. O sea, esto es una enfermedad dinámica y como tal tenemos que hacerle un seguimiento en el tiempo. Cuando nosotros hacemos una colonoscopia hacemos una foto del momento actual, pero eso puede ir cambiando. Entonces, por eso es importante, en función de los hallazgos, repetir las pruebas. Y ya está. Bueno, mi opinión personal, que ya la he ido comentando, y creo que el cáncer cero se puede conseguir no solo reduciendo la mortalidad, sino también reduciendo pues, la disminución de la calidad de vida y las ostomías y los problemas que puede llevar los tratamientos cuando cogemos el cáncer tarde. Y muchas gracias.